A leer los versículos del 22 al 24, 3 versículos. Hemos titulado la enseñanza de esta tarde, un servidor con convicción y pasión. Un servidor con convicción y pasión. Vamos a hablar un poquito con respecto a esas dos características que al apóstol Pablo le sobraba. Esa convicción en quién había creído y esa pasión, hermano. Si usted quiere ver de alguien que se apasionó desde que conoció al Señor por su obra y por realizar todo lo que pudo realizar el apóstol Pablo, él hermano, es alguien que yo siempre he dicho que si el apóstol Pablo viviera en estos tiempos, con todos los recursos, hermano, que nosotros tenemos, ¿sabe qué nos diría el apóstol Pablo? Nos diría esto, mire hermano, siéntense, hay que quedarse sentado en la iglesia, yo voy a evangelizar el mundo, y él lo haría él solo, hermano, con los recursos que nosotros hoy tenemos, con que sin recursos, hermano, él estuvo en lo que hoy sabemos que es Asia, el continente asiático, y alcanzó a llegar al continente europeo, hermano. O sea, estamos hablando de continente, no estamos hablando de que fue a Guatemala o que fue allá a Honduras, ahí en la entrada después de Chalate. No, estamos hablando de que... Y el pasaje que vamos a leer, hermano, aquí ya pasaron más o menos de viajes de Elba. Aquí está concluyendo el tercer viaje. Y más o menos, hermano, ya él en esos 3 viajes ha invertido de su tiempo casi 15 años. Pero antes de eso, hermano, usted puede leer, hermano, lo importante es leer, saber cómo nosotros nos podemos encontrar en lo que estamos leyendo. Usted se va al capítulo 9, estamos aquí en el capítulo 20, hermano. Y si usted se va al capítulo 9, usted sabe que ahí está la conversión de Pablo. Llega ¿cómo se llama? Un discípulo mandado por el Señor, Ananías, que no es Ananías aquel que se robó, y él veía también en la oración que llegaba alguien a orar por él, y ahí él recibe el Espíritu Santo, y dice esto, mire hermano, y pasado algunos días, después de que él es lleno del Espíritu Santo, después de que él recobra la vista, dice ahí el siguiente versículo, y pasado algunos días, se quedó en Damasco con los discípulos. ¿Y se quedó haciendo qué? Aprendiendo. El apóstol Pablo era una eminencia. Usted sabe que es fariseo de fariseos. O sea, el apóstol Pablo no es una mezcla. Su linaje es puro. Porque hay varios judíos que no son puros, pero son judíos. Pero no, él dice, yo soy hebreo de hebreos. Y dice ahí de su carta de presentación, dice, instruido a los pies de Gamaliel. O sea, Gamaliel, hermano, uno de los maestros de la ley, pero haga de caso y haga una comparación. Es como si usted se fuera a la universidad mejor de todo el mundo. Hay varias, está Oxford, está Cambridge, que a Cambridge, ahí, si usted no lo sabía, ahí solo van hijos de reyes y hijos de multimillonarios. Bueno, entonces Pablo, él sabía lo que Dios le había dado, pero no entendía muchas cosas. Entonces él, ¿qué es lo que hizo, hermano? Tuvo que aprender. ¿Y con quiénes se quedó? Con los otros discípulos. O sea, él se convirtió en un discípulo. Pero dice que cuando pasó ese tiempo con los discípulos, inmediatamente, dice, comenzó a predicar. Pero él sabía que necesitaba más. Y usted sabe que en Gálatas dice en el capítulo 2 que él estuvo 14 años, hermano. 14 años fuera de la gente que había conocido al Señor. Y el Señor lo estuvo preparando. Él estuvo 3 años en Arabia, en el desierto arábigo. Él ahí estuvo, el Señor lo llevó ahí, lo capacitó ahí, le reveló cosas, ahí lo dice Gálatas. Entonces así está envuelto en este contexto, pero de viaje así, desde que él comenzó su primer viaje hasta aquí, tiene casi 15 años. Y oiga esto, sin parar.
sin parar. El medio iba a dar su reporte a las iglesias donde él se congregaba, donde él se enseñaba, y ahí él ya estaba pensando en prepararse e irse otra vez. Así que vamos a leer estos dos versículos. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Oiga lo que hay en el corazón de un siervo. Y esto no lo escribió él. ¿Quién escribió esto, hermano? Lucas. Lucas andaba ahí, viendo ahí cómo era Pablo, qué es lo que hacía, cómo lo hacía. Y mire, inspirado por el Espíritu Santo, dice esto de Pablo, mire. Versículo 22, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora he aquí ligado. ¿Qué es ligado, hermano? Unido, amarrado. Es como si a usted lo amarren con otra persona. Así dice Pablo. Dice ahí, ahora he aquí ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Oiga esto, hermano. Si esto no lo motiva, hermano, no lo va a motivar nada. Dice ahí, pero de ninguna cosa hago caso. Las tribulaciones a Pablo no le preocupaban. Las prisiones no le preocupaban. Si usted no sabía, Pablo, la mayor parte de sus cartas las escribió estando preso. Por eso se le conocen como cartas carcelarias. Pero él no estaba preocupado con eso, hermano. Aquí va a decir él qué es lo que le preocupaba. Por ahora le digo, si usted esto no lo sacude, no lo va a sacudir nada. Y eso es lo que hoy necesitamos en estos tiempos, hermano. Personas con convicción, con pasión de querer hacer la obra del Señor, pero que de verdad la quieran hacer. No que hay una media cosita. No, hermano. En la obra de Dios vamos a padecer dificultades. Vamos a tener problemas familiares, de trabajo, con los hermanos. Y todo eso, lea ahí al final del capítulo 11 de 2 de Corintios. Ahí dice Pablo todo lo que le pasó. Y nunca tiró la toalla. Y lo leñasearon más que al Señor. Porque al Señor solo lo azotaron una tan sola vez. A Pablo lo azotaron los judíos y los gentiles. Y se cree de que él, cuando muere con su cuerpo deformado. Porque de tantos latigazos, su cuerpo se quedó encorvado. Porque las rajaduras que dejaban los látigos, que eran en las puntas eran con metal. Eran con pedazos de hueso y le arrancaban pedazos de la espalda. O sea, ya no había Cruz Roja, no estaba el Hospital Rosales, ni nada de eso. Sí, se puede sentar, hermanos, se puede sentar. No he terminado de leer, pero se puede sentar. Pero todo eso, hermano, todo eso él lo vivió. Pero dice esto, mire, hermano. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por ese testimonio, por ese siervo tuyo, Señor. Increíble. Increíble todo lo que pudo realizar en tan poco tiempo, aunque 15 años en este momento son 15 años. Aparte de su preparación, aparte de todo, él ya tiene un buen rato de estar sirviéndole al Señor, pero con una convicción intacta, con una pasión que ardía su corazón para poder hacer la obra del Señor. Así que te damos gracias, Señor. Bendice tu palabra, bendice a cada hermano, Señor, que se han esforzado al poder estar aquí en esta tarde. Te los ponemos en tus manos de amor para que sea usted cuidándolos, apartándolos de todo peligro y de todo mal, Señor.
Y de igual manera a cada uno de los hermanos que se congregan en este tabernáculo Amatepec, donde quiera que estén, Señor, te pedimos de que tú los bendigas, que tú los guardes y que los protejas de todo mal, y que sea usted, Señor, proveyéndoles cada una de sus necesidades. Ayúdame, Señor, para poder explicar tu palabra de una manera clara y de una manera sencilla. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. El tema de esta tarde, ya se lo dije, un servidor con pasión y con convicción. Son dos cosas importantes que alguien tiene que tener. Yo tengo mi propia historia. María, ahí voy a estar, les decía. Y se me quedaban viendo los amigos y me voy a estar loco, me decía. Porque no me creían, pero yo tenía una convicción en mi corazón y mi deseo era estar ahí. Y ahí estuve debutando a mis 18 años. Bien me recuerdo como si fuera ayer. Y le puedo decir contra qué equipo debuté en primera división, a qué horas entré, por quién entré. Pero era una pasión, hermano. Y eso a mí me sucedieron cosas, hermano. Oiga esto, hermano, si un día, si quiere, pregúntele a mi mamá. Mi mamá lloraba y me decía, hijo, ya deja el fútbol, me decía. Mira lo que te pasaba. A mis 13 años, hermano, es que era una pasión, hermano. A mis 13 años, yo fui quebrado de mi pierna y de mi brazo de una sola vez. Bueno, antes de eso, a mis 12 años, porque yo jugaba era un niño, hermano, y yo jugaba ya con personas adultas. Vino una persona que ya era un hombre. Una vez solo salí de eso y a los 6 meses ya estaba jugando otra vez. Y hermano, a los 17 años no sé lo que me pasó, no me pregunte. Yo tuve que haber tenido un golpe y me llevaron a la casa, un amigo me llevó y me sentó, me acuerdo que me sentó y yo le pregunté a mi mamá, ¿y de dónde vengo? Le digo, hermano, yo venía, era una locura. Había tenido un golpe terrible en mi cabeza que se me borró el cassette. Yo no sabía ni dónde estaba, ni de dónde venía, no sabía nada. Pero no va a creer. Solo pasé un año de tratamiento y seguí jugando. Porque esa era mi pasión. Esa era mi pasión. Lo mismo le sucedió al apóstol Pablo. Él una vez conoció a Jesucristo, hermano. Se le manifestó. Tenía que venir Jesucristo, hermano, y aparecérsele al apóstol Pablo ahí en Damasco. Y tuvo que venir él, porque si no venía, Pablo era cosa seria. Y lo tenía que derribar, hermano. Lo tenía que... Mire, hermano, cuando el Señor toma a una persona, como usted sabe que el apóstol Pablo, bueno, lo estudiamos ahí cuando hablamos un poquito de los temperamentos. Hermano, el apóstol Pablo no tenía mecha. Él explotaba, hermano. Él le hacía algo, alguien. Se le quedó en el primer viaje misionero Juan Marcos y después allá estaba, allá en el barco, allá quería. ¿Y qué venías a hacer vos? Le dijo. No vas conmigo, le dijo. Y fue el primer encontronazo que tuvo con Bernabé. Porque Pablo era Pablo, hermano. Pero Dios lo tenía que doblegar. Y como él había sido perseguidor de la iglesia, el Señor le dijo a Ananías, él va a tener que vivir lo que él anduvo haciendo. Tiene que sufrir, tiene que estar delante de reyes y todo eso. Ya le estaban como profetizando todo eso, hermano, al apóstol Pablo. Pero tenía una pasión él increíble, hermano. ¿Y por qué tenía esa pasión? Por la obra del Señor. En este momento se está casando su hermano. Bueno, está haciendo la presentación, ya se casó por lo civil y lo invitaron. Y le dijo, no puedo, le dijo, tengo una reunión en la iglesia. Imagínese, ¿usted cree que no quiere el hermano estarse echando los sándwiches allá? Pero hay una convicción de lo que Dios nos ha entregado, hermano. Y cuando les digo que nos ha entregado, no solo a mí, no solo a los hermanos que comparten la palabra del Señor, a todos, es una pasión, hermano. Hermano, da tristeza porque le digo, hay hermanos que yo he conocido de que para llegar a la iglesia, hermano, se tardan 1 hora, porque ellos viven en cantones, en montañas. Y sirven, y se tardan 1 hora en llegar a su iglesia y otra hora en regresar. Y el 99, yo digo, quiero ver, solo la hermana Caro
que viene de Santiago Texacuango, que se sienta aquí en las mañanitas. Hermano, de ahí todos a la par vivimos, de aquí. Pero no tenemos esa convicción de decir, no, este día es domingo, este día yo voy a adorar al Señor, yo voy a ir a exaltar su nombre, yo me voy a ir a alimentar. No tenemos esa convicción, no tenemos esa pasión. Y al apóstol Pablo no le iban a decir, mira, por allá está porque él andaba también en cantoncitos y también, hermano, él se enfocaba en grandes ciudades, ejemplo, porque Pablo era estratega. Pablo llegaba a lugares pequeños, ciudades pequeñas, pero en la mayoría eran ciudades importantes. Como por ejemplo, cuando se va a Galacia, hermano, todo ese sector de Galacia eran de ciudades. Pero después se dio cuenta de que había una ciudad ahí en Galacia, estratégica. ¿Cuál era esa ciudad? La ciudad de Éfeso. Allá en Macedonia habían más ciudades. Pero él se enfocó en 3. En Filipo, en Tesalónica y en Berea, 3. Y de ahí se va para Grecia, hermano. Se va a la capital donde estaban, miren. Pero ahí no tuvo mucho éxito él. Y de Grecia se va para Corintio. Entonces aquí ya, este es el final del tercer viaje misionero. Ya él ha invertido de viajes, ha invertido 15 años. Hermano, no crea, hermano, viajar es cansado. Y fíjense que ahora nosotros tenemos las facilidades, que hay buses cómodos, están los aviones, están los medios de transporte que usted conoce. Y le digo, viajando de Los Ángeles para San Francisco, mi hermano Víctor vivió años en San Francisco y él sabe el frío que hay, porque ahí está ¿cómo se llama donde está Alcatraz, hermano? La bahía. Un frío ahí, hermano. Pero le digo, de viajar de Los Ángeles a San Francisco son 7 horas. Y él dice, vamos a visitarlos. Y ya no va con Bernabé, sino que va con Silas, porque Silas se hace su compañero de trabajo. Y en eso que llega ahí a ese sector de Galacia, ahí conoce a Timoteo y lo agarra al cipote. Yo cuando leo de Timoteo solo me puedo poner a pensar así como dos, a la persona, a discernir de las personas que van a tener capacidades. Y se lo lleva y ellos 3 se van. Pero él quiere ir a visitar las iglesias y el Espíritu le dice, no, aquí no. Haga de caso que él va, allá es oriente, ¿va? Él va de oriente a occidente. Y él va para allá, para allá, para allá. Y aquí están las iglesias que él ha establecido. Y cuando se quiere ahí detener, el Espíritu le dice, no, le dice, seguí adelante. Vamos a poner como ejemplo aquí el oriente y aquí el occidente. Y él sale de aquí, va caminando, no, le dice el Espíritu, no. Sigue caminando, no, seguí. No, seguí. Cuando llega allá, está aquí, ve, el lo que quiere el Señor. Y ahí se embarca, llega a Troas. Ahí en Troas usted lo puede leer ahí, porque solamente leyendo se va a dar cuenta usted que ahí se encuentra con Lucas. Ahí lo conoce a Lucas, porque Lucas también anda en un trabajo misionero, y ahí lo conoce, y ahí se hace amigo con Lucas. Pero lo que les quiero decir es esa pasión, hermano. Y usted sabe que en Filipo lo reciben, hermano, y a rato lo están leñaceando y lo meten a la cárcel, a Berea, de Tesalónica. Pero mire la pasión de él. Y o sea, lo que él hacía, le dice, yo me voy para allá y ustedes quédense aquí y quiero saber cómo están ellos. Y esa es la carta que está ahí en 1 Tesalonicenses. Es el informe de Timoteo y de Silas de cómo están los hermanos. Y le llegan a decir que lo extrañan, pero que están bien. Y siguen siendo fieles, a pesar de que solo 3 semanas estuvo ahí. Pero ese era Pablo. Y ahora nos encontramos aquí. Él está despidiéndose con los líderes de la iglesia de Éfeso.
Cuando estoy hablando de líderes, hermano, estamos hablando que en Éfeso, porque cuando nosotros decimos la iglesia de Éfeso, hermano, ahí en Éfeso había cantidades de iglesias. Entonces Pablo lo que hacía era discipular personas, y él decía, tú te quedas aquí. Seguía, tú te quedas aquí. Entonces cuando vemos el pasaje aquí, él ya viene de guerrear, hermano. Pero él solo tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Pablo? Terminar la carrera con gozo. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su objetivo? En la vida, ¿cuál es su objetivo? Usted contésteselo. Pero el objetivo de Pablo es terminar la carrera. Y terminar llorando. No, quiero terminar mi carrera con gozo. Así dice, con gozo dice. No quiere decir, ¿y cómo está, hermano? Mal, usted no sabe todo lo que me ha pasado. No, hermano. A llorar al cementerio. Con gozo. Usted viene aquí sabiendo de que en la obra del Señor, no es que, hermano, que le van a aplaudir, que le van a decir, ahí viene el hermano William, tírenle rosa. Nada, hermano. Ahí usted entra ahí y a hermanos que lo están apuñalando y todo eso, pero a usted no le importa, hermano. Usted los abraza y les dice, ¿cómo están? Regálemele un café aquí. Y a los que más hablan de uno, regálele un café, denle tal cosa, no hay problema. Sabiendo, hermano, porque Pablo, hermano, Pablo pasaba lo mismo. Y sus preocupaciones, ¿qué era? Terminar su carrera con gozo, a dejar un donativo. Ahí lo dice el contexto. El contexto dice que han dado ahí por los alrededores, dice ahí, oiga esto, después que cesó el alboroto en Éfeso, estoy en el capítulo 20, ese es el contexto de todo esto, hermano. Dice, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, o sea, a los de Éfeso, se despidió y salió para ir a Macedonia. A mí me encantaría que usted dominara el mapa, hermano, porque usted sabe, está en Éfeso. Como yo tengo aquí el mapa, Éfeso está aquí y entonces él se va para allá, para Macedonia. Macedonia es Filipo, en Tesalónica y Berea. Se va para allá porque él anda recogiendo una ofrenda voluntaria. ¿Para quién? Para los damnificados de Jerusalén, para los hermanos de la iglesia en Jerusalén. Pablo andaba allá, pero pensando también en los hermanos de allá. Y los hermanos de allá, hermano, usted puede leer adelante, que es en el 21, y usted va a ver cómo lo va a recibir Santiago. De eso les estaba hablando a los hermanos. Pero como Pablo era Pablo, hermano. Pablo era Pablo, o sea, a él no lo movía, hermano. Mire lo que le dice aquí. Cuando él llega ahí a dejar, es como, hermano, es como que alguien de otra iglesia nos viniera a dejar una ofrenda y nosotros le salimos con la espada desenvainada. Imagínense, así llega y no crea que era un donativo poquito, era una cantidad de dinero, hermano, que tuvo la necesidad de llevar muchas personas con él. Y ahí da los nombres en el capítulo 20. ¿Quiénes van? Pero oiga lo que dice, cuando llegamos a Jerusalén, estoy en el 21:17, los hermanos nos recibieron con gozo, los hermanos, pero los líderes los comenzaron a regañar. Los hermanos estaban contentos, ahí viene el hermano Marvin, dice Gloria, esos son los hermanos, pero los líderes lo estaban esperando así, ¿verdad? Y dice ahí, al día siguiente, o sea, los hermanos, aquí está Pablo, dice, al día siguiente, 18, Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos. ¿Qué era Jacob de la iglesia en Jerusalén? ¿Qué era él ahí? El pastor. O sea, lo recibió Jacob. Y dice ahí,
Y todos los del Sanedrín, no, ahí no son del Sanedrín. Dice ahí, al día siguiente, Pablo entró con nosotros. Oiga eso, hermano. Dice, al día siguiente, Pablo entró con nosotros. ¿Quién es ese nosotros? ¿Quiénes son esos nosotros? Los que iban con él. Obvio, ese uno de nosotros es Lucas, el que está escribiendo. Es Lucas. Y dice ahí, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó. Oiga, Lucas está diciendo, Pablo llegó, se vio con Santiago, con los líderes y les contó. O sea, Lucas es testigo, él está diciendo eso. Y dice ahí, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, oiga, dice que glorificaron a Dios. ¡Gloria a Dios! Pero oiga esto, hermano, el cambio, usted tiene que sentir el cambio. Dice ahí, 20, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, 2 puntos. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. O sea, ellos eran judaizantes, ellos habían creído en Jesucristo, pero se seguían rigiendo por la ley. Pero oiga eso, Pablo ya había escrito la primera y segunda carta a los Corintios, ya la había escrito, que en el capítulo 3 de 1 Corintios dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Él sabe que en el templo no hay nada ni nadie, ahí está, ahí solo por estar ahí. Pero ellos eran la iglesia y ellos creían que todavía había que llegar al templo y hacer los rituales que ellos hacían bajo la ley. Entonces dice ahí, cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a otros, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Ese era falso, hermano. Era falso. Pero allá solo, gloria a Dios, dijeron, vení, te queremos decir algo. Y ya lo estaban regañando. Y dice ahí, que están entre los gentiles apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? Le está diciendo Santiago. ¿Qué desierto es eso? Ahí dice, ¿qué hay pues? Entonces dice ahí, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá del desierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Oiga lo que va a hacer Pablo. Oiga lo que le están diciendo ellos. Pablo sabe que eso es una locura, que eso ya no tiene ningún sentido, pero lo hace. ¿Por qué? Para no hacer sentir mal a los hermanitos topaditos que todavía están bajo la ley. Y dice ahí, haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos. O sea, tienes que ir al templo. Y él sabe que no hay nada ahí en el templo. Y purifícate, le dice, con ellos. Y oiga, qué cachada, y paga. Les paga a los otros. No, a ver cuánto pagaban, hermano. Era una ofrenda. Pero eso lo hace Pablo. Y después de todo eso, hermano, todo lo que va a padecer. Porque ahí, estando en el templo, fue que lo capturan. Y de ahí, hermano, olvídese. Hasta que llega a Roma. Pero a él no le importaba eso. El Espíritu le decía lo que iba a suceder. Ojo con esto. El Espíritu le decía, hay prisiones, hay tribulaciones. Pero el Espíritu nunca le dijo, no vayas. Eso es lo bueno, hermano. El Espíritu le estaba diciendo,
Él tenía que tomar la decisión. Usted tiene que tomar la decisión. Usted puede irse al Decámeron. Ir a Decámeron no es malo. Si tiene, va. Y si no tiene, ahí están los chorros, $1, vale. Sí. Pero es su decisión. O estar aquí, trabajar aquí. Y no solo un ratito. Y no solo cuando todo va bien, sino trabajar aquí, a pesar de las dificultades, y estar aquí. Eso es tener convicción. Eso es estar apasionado, hermano. Eso es lo que le digo, cuando Pablo dice estas palabras, yo digo, increíble. Y todavía, hermano, se le va a aparecer ahí, en ese caminar, en el 21, se le va a aparecer a Gabo. Estando él en Cesarea, en la casa de Felipe, el evangelista. Ahí están sus hijas que son profetisas. Y llega Gabo, que es el profeta ahí, hermano. Profeta, y le llega a decir, le quita el cinto a Pablo y él se amarra y todo eso. Así le sucederá, dice. Al que es dueño de este cinto, le dice. Y se ponen a llorar los de Cesarea. No vayas, Pablo. ¿Y qué están haciendo ustedes? Le dice. Chillando. ¿Y por qué? A Pablo no le importaba, hermano. Él ya sabía a lo que iba. ¿Por qué? Porque él tenía una pasión. Él tenía una convicción clara. ¿Sabe lo que sabía Pablo? Que él iba a morir, hermanos. Que él iba a morir por la obra del Señor. Y así fue. Y nunca tuvo nada. Hermano, desde que Pablo salió, la única iglesia que lo apoyó económicamente fue la iglesia de Filipo. Y usted puede leer, que la que lo financiaba era una mujer de nombre Lidia, que era vendedora de púrpura. Y el color púrpura era para los vestidos de los reyes. Ella era de la alta sociedad. Pero ahí lo tuvo en su casa y ella le patrocinaba su ministerio. De ahí ninguna iglesia le ayudaba. Y él les decía que a él no le importaba que no le ayudaran, que él seguiría dando su vida por ellos, porque no lo querían, hermano. Y nunca anduvo chillando. A los corintios les dijo en su propia cara: yo sé que ustedes no me aman, pero yo los amo, les dice. Nunca anduvo llorando. Él tenía una pasión, una convicción, hermano. Y esto tiene que ser nuestro ejemplo. Le digo, nosotros aquí andamos a los alrededores, aquí una media hora evangelizando, ya andamos ahí. Ya. No, hermano, Pablo día y noche, dice, por las casas y por las calles, predicando el evangelio. Por las casas y por las calles, predicando el evangelio. Durante 3 años, solo en Éfeso. 1 año y medio en Corintio. Allá en la región de Galacia estuvo varias veces. Estuvo en la región de Tesalónica. Tesalónica es lo que hoy es Europa Oriental, parte de Grecia. Es Tesalónica, Filipo y Berea. Y por ahí andaba Pablo. Y en veces aguantaba frío, en veces no comía, lo apedreaban y todo. Y dice estas hermosas palabras: ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me acontece, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, plural, y tribulaciones, plural. Pero en ninguna cosa hago caso. Yo voy a ir. Ay, hermano, yo le aseguro que si a usted le dice, si tú vas al Parque Libertad a predicar, te vas para el Secot, nunca va a volver a ir ahí. Jamás se va a volver a ir. Ni se va a cruzar por ahí. Pero Pablo sabía dónde iba. ¿Y por qué lo hacía? Por esa pasión que tenía en su corazón. Porque sabía que sus hermanos judíos, hermanos, estaban en apostasía. Él quería predicarles la palabra del Señor.
Eso era para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo. Estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho eso, hermano, oiga eso, Pablo se estaba despidiendo. Cuando hubo dicho eso, se quebraron todos los pastores. Y él ya les había dicho que nunca lo iban a volver a ver. Estaba profetizando y así fue, nunca volvió a Éfeso él. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas en la playa, porque está en la playa, y oró con todos. Envuelto, a pesar de lo que le iba a suceder, el Espíritu le había dicho, pero él iba para allá. ¿Por qué? Porque había esa pasión, había esa convicción, estaba convencido de que lo que hacía, lo hacía por el Señor que lo había rescatado. Eso es lo que falta en las iglesias, hermano. Esa pasión. Que nada más sea más importante que la obra del Señor. Y de ahí la familia, obvio. Pero lo primero, hermano. Y eso lo tenemos aquí, plasmado en este hermoso libro. Donde algunas cosas que usted quizás ni las sabía, pero aquí están. Aquí están. Y este es nuestro ejemplo. Ellos son nuestros referentes. Nuestros referentes no son otras personas. Ellos son nuestros referentes. Que dieron su vida, hermanos, por la causa del Evangelio. Amén, hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es increíble todo lo que un hombre pudo haber hecho por ti, Señor. Es algo que a uno lo deja adonadado. Increíble. Increíble todo lo que pudo haber hecho, digamos así, en tan poco tiempo. Amigos que me están viendo a través de las redes sociales, también para ustedes la enseñanza, porque es una enseñanza de convicción y pasión. Usted tiene que tener esa pasión por Jesucristo. Tiene que saber quién es Él, por qué vino al mundo. Usted tiene que saber que si usted se arrepiente de sus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo y limpiarlo de toda maldad. Así que yo lo invito en esta tarde para que usted lo pueda recibir como su Señor y Salvador. Y si usted se arrepiente de sus pecados y usted lo recibe como su Señor y Salvador, Él le perdona y le da la vida eterna. Y un día, dice su palabra, que estaremos con Él para siempre. Repita esta breve oración conmigo y diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario. Perdona todos mis pecados. Me arrepiento. Salva mi alma hoy, para que cuando yo muera pueda estar contigo. Porque te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Y amén. Démosle un fuerte aplauso.